Continúa en el país el conflicto universitario, por el momento sin solución, y el gobierno firme en su postura. El presidente también ratificando este viernes el rumbo económico y, por supuesto, muy comprometido con la baja de la inflación y mantener el equilibrio fiscal. Y por otro lado, la oposición con sus fragmentaciones y este contexto político que vamos a analizar ya con la presencia en nuestro programa, vía Zoom, de Marcos Novaro, politólogo y escritor, a quien le damos la bienvenida junto a Roberto Cornet. Gracias, Marcos, por este tiempo y por acompañarnos en nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación. Antes de comenzar, una breve reflexión me gustaría compartir de tu parte. Hace un instante Roberto en su columna hacía referencia al odio manifestado en un caso puntual, lo que ocurrió con el youtuber libertario en la agresión que recibió en la marcha universitaria, pero también el presidente, hablando de lo universitario puntualmente, calificando a la universidad pública como centros de adoctrinamiento u otras expresiones descalificadoras hacia quienes no piensan de su misma manera. Este clima de cierta crispación, de violencia u odio, ¿lo estás viendo así? Sí, no, sin duda, y es muy preocupante, no hay que minimizarlo. Creo que, digamos, la política argentina se viene polarizando hace tiempo. Hasta la aparición de Milei había un solo actor que polarizaba y era el kirchnerismo. Del otro lado había más bien una respuesta centrista, ¿no? Que trataba de neutralizar a la polarización porque ganaba precisamente compitiendo hacia el centro político. Eso cambió con la emergencia de Milei, ahora tenemos dos polos que polarizan y los dos creen que van a ganar, digamos, ¿no? Que le conviene polarizar. Y entonces tenemos una escalada mucho más preocupante porque se realimentan ambos polos, digamos, ¿no? Y el otro dato es que se ha pasado, digamos, con mucha rapidez del insulto al golpe en la calle, en ámbitos estudiantiles, no porque esas cosas no pasaran, digamos, ¿no? En las asambleas estudiantiles frecuentemente hay empujones, digamos, alguna piña, pero me parece que ahora hay como un proceso de escalada que sin duda tiene que ver con el grado de intolerancia que hay entre los actores, que el presidente fomenta ahí mucho, digamos, ¿no? Esta idea de los otros merecen mi odio, ¿no? Que era un tema también que era muy cultivado por el kirchnerismo. Yo me acuerdo de una encuesta que se había hecho en la época de los Kirchner, donde se le preguntaba a la gente si odiaba a sus adversarios y si consideraba que el otro merecía su odio. Y muchos decían que no odiaban, pero sí había una mayoría que consideraba que los otros merecían ser odiados, digamos, ¿no? Que eran despreciables, que eran odiables, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que el presidente fomenta, ¿no? ¿Y usted, Marcos, no ve imprudente esta actitud presidencial de entreverar siempre el insulto en su discurso? Hoy, en el coloquio de ideas, el presidente tachó a los economistas que disienten con él de mandriles economistas. ¿No están de más esas expresiones? ¿No es mucho mejor para quien ostenta el cargo que él tiene ser prudente, moderado, teniendo razón, y sustituir el grito, el insulto? Sí, no, yo entiendo, escuché tu argumento sobre lo que le convendría a Milei y estoy en términos generales de acuerdo. El problema es que yo creo que si uno ve el corto plazo, Milei se sale con la suya, porque él agrede y los demás no tienen con qué contestarle, digamos, ¿no? Y entonces él queda ocupando el centro del ring y el resto a la defensiva, un poco silenciados. eh, eh, Marginados, ¿no? Le pasa a los periodistas, le pasa a los economistas y en general la gente tiende a adoptar entonces cierta, digamos, abraza al patotero, digamos, ¿no? O sea, el patotero genera cierta identificación. Yo quiero estar del lado del que pega, no del que es zarandeado, digamos, ¿no? Y mucha gente entonces se identifica con el que pega. Esa es una triste realidad que explica por qué Milei se está saliendo con la suya, con esa estrategia. Lo que pasa es que digamos, mirando más a largo plazo, diría, vos tenés razón, digamos, ¿no? Eso ahora es pan para hoy, hambre para mañana, porque en verdad
a mediano plazo él va a recibir también las piñas y no va a poder decir nada, y además pierde autoridad, pierde legitimidad, que es algo que dura más que la popularidad, ¿no? Cuando uno tiene más legitimidad puede sobrellevar periodos de falta de consenso. A Milei le va a costar mucho sostener en el centro del ring si no tiene consenso porque no está construyendo legitimidad, ¿no? Bueno, y a partir de esto de los consensos, por un lado, bueno, la política económica parece encaminarse, la gente valora el tema de la baja de la inflación, aunque no se reactiva la economía y está complicada la situación, pero yendo a los consensos, en lo político, que era la debilidad que mostraba este gobierno, por lo menos desde que asumió, ha logrado algunos resultados muy favorables para lo que persigue el gobierno, como el tema de los vetos en lo jubilatorio y universitario. ¿Esto es un crecimiento político del gobierno que le permite cierto control institucional o cómo se puede leer? Sí, digamos, a ver, hay un aspecto que tiene que ver con lo que todo gobierno de minoría, y este es un gobierno de ínfima minoría, entonces es una situación potencialmente muy precaria. Todo gobierno en esas condiciones tiene que garantizar para asegurar su autoridad. Y en ese sentido me parece que el Ejecutivo ha actuado bien, digamos, ¿no? Buscando esa alianza mínima que le permite blindar sus DNUs, asegurarse la vigencia de vetos y eventualmente frenar una ofensiva legislativa para iniciar el juicio político, ¿no? Me parece que esa es una tarea que el gobierno tenía pendiente y creo que si no lo satisfacía, era muy difícil imaginar que hubiéramos tenido el último mes de tranquilidad financiera, caída del dólar, suba de bonos y acciones, caída del riesgo país. Todo eso está asociado en gran medida a que Milei blindó su escudo legislativo, digamos, ¿no? Se garantiza una protección legislativa para un gobierno de minoría. Me parece que en ese sentido está muy bien. El otro costado de este asunto es si Milei se va a tentar de entonces abusar de los vetos. Y la verdad es que hasta ahora ha emitido muchos, digamos, ¿no? Ha emitido más que los que emitió al principio de su mandato, tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri, digamos, ¿no? Entonces, viene digamos, recurriendo mucho al veto, al decreto de necesidad de urgencia. ¿Va a seguir por esa vía? Yo creo que, bueno, hace un poco de las dos cosas, digamos, ¿no? También está presentando proyectos, ¿no? La ley de hojarasca, la ley de presupuesto, la reforma política. Está avanzando con una agenda legislativa propia que le permite, además de tener algo para defenderse de las ofensivas opositoras en el Congreso, tener también su propia ofensiva legislativa. Está muy bien. Vamos a ver si esta ofensiva legislativa da buenos frutos, digamos, ¿no? Yo creo que si no da buenos frutos, él ya dijo, bueno, yo puedo seguir gobernando con el presupuesto de 2023 eternamente. Bueno, eso sería muy desprolijo. Él sabe que tendría un costo económico muy alto porque genera desconfianza. Entonces, yo espero que sea solamente una bravata, ¿no? Simplemente la idea está de que él cada tanto dice, yo no los necesito, puedo gobernar solo. La verdad es que nadie puede gobernar solo, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Cómo pensás que se puede salir de este conflicto con el tema universitario que está muy presente en la sociedad, con tomas de universidades, con clases públicas, paros, y cómo le impacta esto al gobierno? Bueno, creo que, a ver, el gobierno creo que se confió en que después de la primera marcha y que ellos habían aumentado cierto grado el presupuesto, las cosas se iban a calmar, no se calmaron. Y el principal responsable es el mismo, digamos, ¿no? El que estuvo asusando a los estudiantes, a los docentes y a los rectores para que se movilizaran fue el propio Milei, ¿no? Con descalificaciones muy injustas, muy genéricas, muy poco documentadas, digamos, ¿no? No han podido mostrar que los argumentos críticos que ellos plantean tengan fundamentos en estadísticas. Existen esas estadísticas, porque yo creo que en parte tienen razón, digamos, ¿no? O sea, no es cierto que
que sean solamente los ricos los que entran a la universidad pública, pero los que se gradúan son principalmente de sectores altos de la sociedad, porque la mayor parte de la gente de sectores medios y bajos fracasa. Llega a entrar porque es gratis y porque bueno, el título secundario se lo dan a todo el mundo, pero la verdad es que no tienen las capacidades, por haber ido a escuelas secundarias muy malas, para sostener una carrera universitaria. Entonces fracasan. Y eso está muy mal, digamos, ¿no? Y hace que el sistema sea muy injusto socialmente. Se gasta mucho dinero para que se gradúen muy pocos. Argentina es el país que tiene menos graduados por estudiantes de prácticamente toda la región. Y es socialmente bastante injusto ese resultado universitario porque no se gradúan los hijos de los sectores bajos, digamos, o los primeros universitarios de su familia. Son universitarios pero no graduados, esa es la verdad. Y entonces yo creo que el gobierno, digamos, ha usado argumentos que no están tan mal en términos generales, pero que no los ha desarrollado porque la verdad es que no tiene una propuesta de reforma de las universidades. Claro. No está en ningún lado porque no existe. No tienen ninguna propuesta para cambiar las universidades. Ahora solamente lo que dicen es que van a auditarlas, pero ni siquiera han planteado con qué objetivos las van a auditar. Claro. Van a revisar solamente los casos de corrupción o quieren ver el mal uso de recursos. Porque si quieren ver el mal uso de recursos, tendrían que tener una idea de qué sería un buen uso de recursos. Claro. Si quieren, por ejemplo, reducir los gastos administrativos, que es cierto, en la Secretaría de la Tesorería de mi facultad, no voy a decir más datos para que no generarle problemas a las personas, me confesaron que desde que hay recorte del presupuesto este año, hay un control mínimo de en qué se gasta, por ejemplo, la caja chica de las reparticiones de la facultad. Claro. Porque no había ningún control. Eso es la verdad, se gasta muy mal el dinero en la administración universitaria. Tenemos 60 y pico de universidades, muchas duplican la oferta en zonas lindantes, y tenemos entonces 60 y pico de rectores, de secretarios académicos, centenares de decanos, bueno. No tienen control los gastos de esa gente, digamos, ¿no? Es lo mismo que pasa en la burocracia política. Entonces, eso es cierto que hay que controlarlo. No parece que el gobierno tenga ningún plan para hacerlo. Claro, y bueno, ya tenemos más tiempo, nos gustaría seguir charlando mucho más, pero no queríamos dejar de pedirnos en un minutito que nos des tu punto de vista de lo que es hoy el peronismo a partir de lo que hemos visto ayer o este jueves en el Día de la Lealtad, con actos por separado. Brevemente, tu impresión acerca de en qué está hoy el peronismo. Bueno, está congelado, ¿no? Porque el peronismo no tiene una fuerza interna capaz de renovar al partido. Kicillof, que vendría a ser la expresión rebelde, digamos, del kirchnerismo, es una expresión apenas diferente a Cristina, ¿no? Fue muy moderado en su diferenciación frente a Cristina. La reconoció como la jefa, o los años más felices seguirán siendo con ella, digamos, es casi una declaración de amor filial, ¿no? Frente a la madre, que es la madre de todos. Esa idea familiar del peronismo está condenada a reproducir lo mismo, y es muy penoso ver que un partido tan potente en otra época para generar nuevos líderes sea tan incapaz de generar renovación, digamos, ¿no? Y si el renovador es Kicillof, están sonados, ¿no? Bien, bueno, la verdad que muy interesante como siempre. Así es. Marcos, un placer poder charlar contigo. Gracias por este tiempo y bueno, nos vamos a reencontrar en otra oportunidad porque la agenda política siempre nos permite hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Con todo gusto, también para mí. Que sigan Muchas buenas noches gracias. para todos. Muchas gracias una vez más.